nos da de su sabiduría, nos ayuda a entender su palabra y nos ayuda a entender que hay muchos temas en la palabra del Señor que probablemente impactaron nuestra vida, nuestro corazón desde mucho tiempo atrás, pero que es importante volverlo a tomar, volverlo a procesar y crecer en esos temas. Amén. Así que es lo que estamos haciendo, estamos recargándonos, hemos aprendido mucho acerca de esto, el estar enfocados en la palabra, el escoger a Dios como nuestra fuente de vida, buscar su presencia, entender que la palabra es nuestro alimento. En fin, hemos estado creciendo bastante y el Señor nos está ayudando, y en esta oportunidad tenemos un tema muy importante también. Es un tema personal y creo que vamos a aprender bastante. El tema es mi proyecto personal. Amén. Algunos podrían llamarle un proyecto de vida, el proyecto que tengo yo como creyente, como persona. Y es muy importante que nosotros podamos darnos cuenta de que necesitamos siempre tener en claro nuestras prioridades. Amén. Muchas veces se nos va la mente pensando acerca de muchas metas, sueños, pero si hay sueños que están por arriba de lo que en realidad es el propósito de Dios para nosotros, para nuestra existencia, entonces ahí estamos teniendo un conflicto y entonces estamos distorsionando el propósito de nuestra vida. Amén. Así que vamos a aprender un poquito acerca de esto. Vamos a ir a Salmos, en Salmos 112 y en el versículo 1. Amén. Salmos 112, 1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Amén. Este es un versículo con grandes promesas. Amén. Nos está hablando de un tipo de persona, es aquella persona que teme a Dios. Amén. Que considera importante entender los mandamientos de Dios para aplicarlos en sí mismo. Entonces, cuando se encuentra Dios con una persona de esta calidad, entonces Dios extiende las promesas. Y las promesas que Dios le da a las personas de esta manera, dice que extiende no solamente las bendiciones para él, sino también para su descendencia, para sus hijos. ¿Sí? Entonces hay una promesa especial. Dios presta atención especial sobre aquella persona que ama a Dios. Pero no solamente entonces se preocupa por esa persona, sino que también incluye a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios tiene especial atención y cuidado de quienes lo atienden. Amén. Dios, el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Lo encontramos en la palabra. Dios tiene amor por todos. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Eso es a todos. ¿Sí? Pero hace la aclaración. Quienes creen en Jesús son salvos, pero los que no ya han sido condenados. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿O cuáles son las conclusiones? Dios ama a todos, pero presta especial atención a quienes le aman a Él. Amén. Entonces aquí la palabra nos está revelando este detalle más específicamente. Dice el versículo 2, su descendencia será poderosa en la tierra. ¿Cuántos quisieran tener hijos poderosos? Amén. Sí, que pudiéramos decir,
yo soy el papá del gobernador. ¿Sí? Que tuvieran poder, que tuvieran influencia en la tierra, que tuvieran respeto y hacer las cosas correctamente. La palabra del Señor está diciendo que a todos los que guardan su relación con Dios, guardando los mandamientos, tienen la promesa de tener hijos poderosos. Dice también, la generación de los rectos será bendita. Habrá bendición porque hay rectitud. Amén. Entonces, ¿cuál es mi proyecto personal en todo esto? Y con este versículo termino la prédica, pero vamos a ver un poquito más. ¿Sí? Pero es que en realidad, si yo lo entiendo desde este versículo, o estos dos versículos, entonces me doy cuenta, me acerco a Dios y tengo promesa y garantías para mis hijos. Amén. Entonces mi proyecto personal es tener una linda familia. Sí, el camino para lograrlo es intimidad con Dios. Amén. Camino con Dios, pero también le enseño a mis hijos a tener intimidad con Dios. Y entonces vienen todas estas promesas y mi plan personal o mi proyecto personal se alcanza. En pocas palabras, hay mucho que aprender de la palabra, ¿sí? Pero si vamos a ver, este es el punto principal. Entonces las promesas para los que temen a Jehová es que tendrán hijos benditos y poderosos, ¿sí? Ahora, ¿qué tan fácil es estar casado? Piénselo. ¿Es fácil estar casado? Las hermanas, es fácil tener un esposo. Varones, es fácil tener una esposa. Dijo alguien por ahí, si con una, ¿cómo cuesta? Tontería tener más de dos. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién de los dos en el matrimonio, quién de los dos tiene la razón con más frecuencia? ¿Ah? Las mujeres. Y los varones muy sabiamente guardan silencio, no se defienden, no contradicen para evitar. Muy bien. Es que es importante, ¿sí? Podemos decir en realidad mi relación con Dios y mi proyecto que es de proyecto de vida es mi familia bendecida, sí, pero hay varios detalles. Está el matrimonio. Y saben, mis hermanos, que para considerar que una familia está integrada, tiene que estar papá y mamá, ¿sí? Pueden tener 5 hijos, pueden perder 4 hijos y la familia sigue integrada, ¿sí? Pero si falta papá o falta mamá, es una familia desintegrada. Aunque estén los 12 hijos, la docena de hijos, ¿sí? Entonces, el matrimonio es importante. El saber caminar en el matrimonio es indispensable para que la familia esté integrada. Amén. Por eso les hacía estas preguntas, pero vamos a ver un poquito más. Vamos a ver el ejemplo de Abraham. Abraham tuvo una conversación con Sara, su esposa. Ustedes saben, ese es el momento en que ya Sara le había dado la fabulosa idea a Abraham de tener intimidad con la esclava para tener hijos. ¿Sí? No era el plan de Dios, no era así, no era el diseño de Dios, pero así se resolvió según ellos. Y después de eso entonces nace Ismael y
y después entonces viene el hijo de la promesa, Isaac. Nace Isaac. Y hay un conflicto familiar. ¿Por qué? Porque Ismael trata agresivamente, 7 años más grande que Isaac, y entonces se burla de su hermano, y Sara, la mamá del hijo de la promesa de Dios, sale a la defensa. Sara solamente mamá de Isaac, pero Abraham, papá de los dos en conflicto. Amén. Vemos la desigualdad. Y entonces aquí es donde Sara le dice a Abraham: toma a la esclava y a su hijo y sácalos, porque ellos no estarán junto a mi hijo con todas las promesas de Dios. ¿Cómo le pareció a Abraham esto? Una locura. ¿Sí? Su primogénito, su hijo, ahora tener que sacarlo y olvidarse de él. Un conflicto entre dos esposos con una grande promesa de parte de Dios: ser los padres de naciones. ¿Sí? Pero estaban en conflicto, y un conflicto serio. Ahora veamos qué pasa. Génesis 21:12 dice: entonces dijo Dios a Abraham. Ahora hago una pausa acá. Llega entonces Abraham, está en conflicto. Para él, en su lógica de varón, entonces él tiene la razón. ¿Sí? Tiene sus puntos bien claros. Él es el padre de sus 2 hijos. Debe responder por los 2. Debe amarlos a los 2. Entonces no tiene sentido la propuesta de Sara. Sara, su postura bien clara: mi hijo es la promesa de Dios, y a través de mi hijo va entonces a cumplirse la promesa. Y el otro muchacho está estorbando, está lastimando el corazón de la promesa de Dios. Cada uno en sus posturas bien definidas y con razones sustentables. ¿Quién tiene la razón? Entonces Abraham, en una situación, a pesar de que él estaba convencido de que tiene la razón, él entonces va y habla con Dios. Sin duda, Abraham estaba seguro: voy a conseguir así el respaldo de Dios. ¿Alguna vez le ha pasado? ¿Está seguro que Dios va a aprobar sus ideas? Y entonces sabemos lo que le pasa a Abraham. Dice: entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿Sí? Abraham no consiguió el apoyo de Dios. Dios le dio la razón a la esposa. Y muchas veces cuando nosotros tenemos la instrucción de Dios en el matrimonio, decimos: bueno, es Dios, y en la familia la cabeza es el varón, o sea, yo, cabeza de hogar. Y entonces la esposa está como ayuda idónea de la cabeza, y entonces lo que yo decido es la última palabra. Pero vemos aquí que no es así. A veces los hombres, los varones, tienen la razón. A veces las mujeres tienen la razón. Y cuando vamos a Dios, encontramos la postura correcta. Y se resuelve. ¿Sí? Me gusta mucho también cómo lo resuelve Abraham. Dice el versículo 13: y también del hijo de la sierva haré una nación,
porque es tu descendencia. Versículo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y lo entregó, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Sí, y me gusta mucho este punto, porque Abraham no recibió el apoyo de parte de Dios, pero recibió instrucción y le dijo: tengo planes para tu hijo. Él también tendrá una nación, pero eso lo haré yo, no tú. ¿Sí? Así que haz lo que tu esposa te dice. ¿Cuánto tiempo de duelo hizo Abraham llorando? Ninguno. A la mañana siguiente se levanta muy temprano y decidido a hacer la voluntad de Dios. Amén. Y esto es sorprendente. Un dolor en el corazón muy profundo. No, Dios en control de todo. El dolor de orgullo de hombre que tiene que dar su brazo a torcer. No, Dios en control. El plan de Dios es perfecto. Amén. Y entonces esto es muy importante, porque entonces vemos, hay conflicto en el matrimonio, entonces se busca comunión con Dios, se recibe instrucción de parte de Dios, y es fácil obedecer cuando Dios nos dice el camino. Amén. Hay tanto conflicto y tantas heridas del corazón cuando hay entonces desacuerdos en el matrimonio y no se está consultando a Dios. Solamente nosotros estamos seguros en mi razonamiento, estoy convencido, estoy en el camino, estoy en lo correcto, esto es justo, tengo mis razones. Pero quizás Dios, en su manera tan loca de actuar, tiene una mejor manera para llegar al mismo punto que queremos. Amén. Y el plan de Dios, aunque parezca una locura, funciona y es mejor. Amén. Así es más fácil tener esposa. Amén. Los varones. Amén. Así es más fácil caminar con el esposo. Amén. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Entonces, de aquí se desprenden muchas cosas, pero tengo más puntos que comentarles. Entonces, es parte del proyecto, pero es esencial. Es esencial. El compromiso del varón cuando llega al altar de Dios es con la esposa y con Dios. ¿Sí? Y entonces los hijos vienen como respuesta de ese amor, como fruto de ese amor, pero los hijos tienen su propio camino. ¿Quiénes quedarán cuando los hijos se vayan? Los que se prometieron amor de por vida ante Dios. Así que es muy importante el tener esa relación de unidad en el matrimonio. Por encima del interés para los hijos. Dicen amén y gloria a Dios las hermanas. Amén. Muchas veces los varones también tienen apego especial por sus hijos. Y no me toquen a mis hijos, pero más común en las mujeres. Pero en realidad lo que sostiene a una familia íntegra o integrada es el matrimonio. Un matrimonio saludable. Aleluya. Génesis 22:2. Veamos otro punto importante. Vamos a ver la experiencia o relación padres-hijos. Amén. Veamos. Génesis 22:2 dice: y dijo
toma ahora tu hijo, es Dios hablando con Abraham, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto solo sobre uno de los montes que yo te diré. Esto me deja mucho que pensar, ¿sí? Lo interpretamos a la ligera y Abraham, el hombre de fe, siempre seguro, siempre creyó en Dios. Pero pongámonos en su lugar. Analizarlo es muy fácil, sobre todo con instrucción y encaminamiento de algún buen teólogo. Y podemos decir, wow, por eso se ganó el nombre de el padre de la fe. Pero él era un humano como nosotros. Amén. Ahora veamos el excelente trabajo que Abraham hizo con Isaac, su hijo. Ejerció paternidad en un nivel excepcional. Porque si nosotros comenzamos a analizar, podemos ver a un hombre mayor de 100 años. ¿Cómo son los hombres mayores de 100 años? Y por lo menos ya están enjorobaditos, ¿verdad? ¿Sí? Digo yo. No sé cómo era Abraham, pero ya se le notaba la edad avanzada. Dice que antes de que naciera Isaac, o incluso antes de que naciera Ismael, dice que su cuerpo ya era como muerto. ¿Sí? Hablando fisiológicamente para relaciones sexuales, ya casi que no. O sea, la edad ya le había afectado a Abraham. A ese punto quiero yo llegar. Y entonces, ahora, ¿qué edad tenía Isaac cuando Abraham se lo lleva a ese monte para sacrificarlo? La Biblia no revela la edad exacta. Y algunos comienzan a hacer cuentas, pero el punto clave es que por lo menos, dice según el texto, tenía la fuerza suficiente Isaac como para llevar la carga de leña, subirla al monte sobre sus lomos, sobre su espalda. Así que no era un niño, probablemente un adolescente. ¿Sí? Entre 15 a 20 años, por ahí andaba Isaac cuando es llevado por Abraham a ese monte, al monte Moria, para ser sacrificado como holocausto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se comportan los niños o los jóvenes de esa edad? Que son adolescentes en realidad. Los adolescentes tienen esa habilidad para competir con sus padres. ¿Sí? Quieren competir y demostrar que son más inteligentes que sus padres, que ya desarrollaron fuerza igual o que pueden lograr ser más fuertes que sus padres. Y entonces están en esa rivalidad de demostrar su independencia, que son autónomos. Se pueden valer por sí mismos. Es una edad característica donde ellos están en esa lucha y entonces muy fácilmente pueden romper el respeto hacia sus padres. ¿Sí? Es una edad difícil. Pues en esa edad estaba Isaac. ¿Creen ustedes que Isaac no sabía a qué lo llevaban? No hay cordero. No hay nada, solamente él tiene que llevar la carga. Ya armaron el altar, el lugar del holocausto, y entonces Abraham amarra a su hijo, un viejito, amarrando a un joven saludable. Y el hijo no pone resistencia. Un adolescente que mira que está en riesgo por su papá es muy fácil, le da un empujón. Y el viejito al suelo. ¿Sí? Isaac no hizo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Abraham, con su edad y su condición por la edad, logró llevar a Isaac a ese punto de ser
el sacrificio e Isaac no puso resistencia en nada. En mi opinión, si me permite aportar, es que Abraham había ejercido paternidad. De tal manera que Abraham desde temprana edad le enseñó a su hijo a creer en Dios ciegamente. Que Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Que Dios había dado una promesa sobre de él y que cumpliría su promesa por encima de la muerte. Así que Abraham no solamente era el padre de la fe de todos nosotros, era el padre de fe, el padre biológico de su hijo. Y él había puesto su propio corazón en el corazón de su hijo. Así que Isaac era un hombre tan entregado en fe a Dios, tan confiado en Dios, que podía permitir a su padre que lo amarrara, que lo pusiera como holocausto y que levantara un cuchillo en contra de él. ¿Estamos en ese nivel de paternidad nosotros? ¿Sí? ¿Estamos comprometidos con nuestros hijos? Como nuestro proyecto de vida, mi proyecto personal. Yo tengo fe en Dios y tanta fe que tengo la voy a poner en el corazón de mis hijos. Si ellos pueden desarrollar aún más esa fe, gloria a Dios. Pero no me permitiré el que mis hijos tengan menos fe que yo. Amén. Estamos en ese nivel de compromiso con nuestros hijos y con Dios. Porque Abraham lo logró. Abraham lo logró, estoy convencido. ¿Sí? Digo, es que Isaac no es como los niños de ahora. Digo, Caín y Abel no tenían la tecnología de ahora para ser tan malcriados. ¿Sí? Y Caín levantó su mano contra su hermano hasta matarlo. Así que no se trata de eras o de épocas, sino de lo que hay en el corazón. Amén. Entonces, espero estar dando el punto correcto de esta parte de la prédica, pero vamos a avanzar un poco más. Deuteronomio 4:37 dice: y por cuanto Él amó a tus padres, escogió su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Amén. Y dice, mi hermano, la primera parte de este versículo dice: y por cuanto Él amó a tus padres. Está hablando de Dios. Dios amó a los padres del pueblo de Israel en ese momento en que se está hablando con la nación. Estaba diciendo, Dios amó a Abraham. Y por eso ustedes hoy han visto la mano poderosa liberándolos. Amén. Está hablando de los padres, Abraham, Isaac, Jacob. Gente que se entregó en relación directa con Dios, que le creyó a Dios, que se interesó por conocer a Dios. Y entonces esa relación auténtica entre Dios y la humanidad hizo que Dios les amara con especial atención, que determinó promesa para el resto de la familia, para toda la demás descendencia. La idea de Dios es escoger la semilla de quienes lo aman a Él. Dios está escogiéndonos a nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a Él y le amamos. Lo planteo de otra manera.
¿Amamos a nuestros hijos? ¿Sí? ¿Usted ama a sus hijos? Si usted les ama, les quiere una buena vida, la mejor vida. Amén. Entonces, si quiere garantizarles una buena vida, enamórese de Dios con relación auténtica. Y eso les dará a sus hijos la mejor herencia, la mejor vida. Amén. Que Dios me ame tanto porque le creo. Y entonces amará con gran amor a mis hijos también. Amén. Gloria a Dios. Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es una promesa que Dios le hizo a Abraham y que ha venido y nos ha alcanzado a nosotros. Y gracias a Cristo Jesús es que nosotros hoy tenemos bendición y conocemos a Dios. Tenemos un Padre celestial gracias a Jesús. Amén. Por cuanto Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Por cuanto Abraham no negó a su propio hijo, así tampoco Dios nos ha negado su único hijo y lo entregó en sacrificio, Jesucristo nuestro Salvador. Tenemos la evidencia de cómo Dios responde a sus promesas, viendo a Jesucristo en la cruz. Ahora nos toca hacer nuestra propia historia con Jesús y nuestra familia, y que ese sea nuestro plan personal. Amén. Quiero animarle a que se ponga de pie.